Muy buenos días. No. Bueno, entonces, de la Universidad Sur de Colombia, les presento al profesor Germán Fabián Escobar, que nos impartirá una charla sobre encontrando órbitas de orden periódico finito para homomorfismos sobre toros bidimensionales. Correcto, sí, perfecto. Ok, gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por permitirme compartir esta discusión con ustedes. Lo que voy a mostrar aquí son algunos resultados de un tema que todavía tiene pues bastantes aristas abiertas, que he conseguido resolver algunos apartes de ese problema parcialmente y es lo que quiero compartir con ustedes aquí. Básicamente, el problema es un problema en el área de los sistemas dinámicos que se trata de intentar encontrar, de caracterizar y de listar un tipo particular de órbitas periódicas. En sistemas dinámicos es común, es normal eh, preocuparnos por homeomorfismos definidos sobre superficies e intentar caracterizar la dinámica de órbitas periódicas en estos espacios. Entonces, este tema está relacionado a eso. Es un teorema pues altamente práctico, lo cual me permite a mí eh, suprimir toda la parte teórica matemática y simplemente mostrar una idea precisa de qué es lo que queremos encontrar. Entonces, el objeto de estudio en este caso es esto que tenemos acá. Vamos a pensar que tenemos un homeomorfismo que está definido sobre el toro dos-dimensional. Y en este caso, pues tengo al toro, tengo una región de mi interés que está subdividida en estas dos franjas que yo llamo A y B en particular. Y la acción de ese homomorfismo lo que causa es lo que yo veo aquí al lado derecho. Obviamente vamos a concentrarnos sobre lo que pasa en estas dos franjas que están conectados a esta sección que está en este lugar. Y bueno, ¿cómo se percibe este homomorfismo? ¿Cómo actúa él? Lo que no son estas franjas y esta región es básicamente un disco y el homomorfismo actúa de manera invariante sobre estas dos franjas azules y rojas, las mete dentro de ellas mismas y lo que vamos a tener aquí es una deformación continua sobre estas franjas. Esta azul en particular que está conectado aquí, aquí está la zona donde está conectada, yo la deformo hacia acá arriba, ella da la vuelta acá y regresa acá por este lado. Y para el caso rojo, ella se expande aquí, eh, por el otro lado continúa acá y se conecta de este lado. Entonces, esa deformación en este caso, es isotópica la identidad. Yo estoy, dada estas dos franjas, yo asumo una foliación de estas dos franjas y estoy contrayendo en una dirección, estirando en la otra dirección y la estoy metiendo dentro de esa misma zona, dentro de estas dos franjas. Es básicamente lo que es la acción del homomorfismo como tal. Y es isotópico la identidad porque yo puedo, en este caso en particular, devolverme. O sea, yo puedo deformar empujando por isotopía, yo puedo deformar esto para acá, empujar esto para acá, empujar esto rojo. Luego, si yo contraje en una dirección y expandí en la otra, realizar el proceso contrario y volver exactamente a lo que tenía originalmente. Entonces, este es mi objeto de estudio. Para este objeto en particular, estoy interesado en describir las órbitas periódicas que determinan este homomorfismo para esta superficie en particular, que es el toro. Entonces, dos cosas importantes. Bueno, estamos interesados en órbitas periódicas donde una órbita periódica de orden finito es en particular, se puede caracterizar de la siguiente manera, es de orden finito si existe un homeomorfismo que preserva orientación, que es isotópico
a ese homomorfismo F que teníamos arriba relativo a la órbita periódica. O sea, durante la deformación, la órbita periódica pues obviamente está fija y en particular ese representante es de orden finito. Esta es la caracterización de lo que sería una órbita periódica de orden finito. Una parte importante para este trabajo era, pues obviamente, saber si tenemos o no tenemos órbitas de este tipo en particular. Entonces había un resultado del 2004 de un autor que se llama Parwani y básicamente lo que reduce aquí o lo que dice aquí es que para homomorfismos en el toro isotópicos a la identidad, si yo asocio a las órbitas periódicas su vector de rotación, o sea, utilizo la teoría de rotación para identificar órbitas periódicas, entonces si yo tengo vector de rotación con coordenadas racionales, entonces yo tengo órbitas de este tipo. Entonces, este resultado aquí es simplemente para mostrarles a ustedes que hay un resultado que nos dice que ciertamente tenemos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Cómo encontrarlas? ¿Cómo describirlas? Y este trabajo pues consta básicamente de intentar cumplir esa tarea. Entonces, antes de todo, pues es un trabajo que tiene varias dificultades en la manera como yo puedo elegir las órbitas. Y aquí lo primero que yo hice fue intentar adoptar algunas simplificaciones de mi problema para poder decir algo acerca de cómo serían esas órbitas periódicas. Entonces, en este caso en particular, yo estoy asumiendo que las órbitas que quiero encontrar las voy a definir en estas regiones que están en azul y en rojo. Lo que está en blanco en esos sectores no voy a considerar que mi órbita toma lugares en esas regiones. Y esta franja que era el azul anterior, que era este azul que estaba acá, esto lo dividí por notación, lo divido en 5 secciones. Hay un propósito y un sentido para esa división. La llamo de A1 a 5 y esta que llamo la franja B en rojo la llamo de B1 a B3. Esta codificación tiene sentido para mí porque es la que me va a permitir describir simbólicamente las órbitas periódicas que quiero encontrar. Entonces, bajo esta simplificación, considerando órbitas en estas regiones en particular, la primera aproximación que se consiguió, pues usted solamente tiene, en este caso particular, tiene una órbita, tiene su número de rotación y no sabes nada más de ella. Entonces, la primera aproximación para resolver ese problema es este resultado, que nos dice básicamente que si yo tengo homomorfismos isotópicos a la identidad, esto vale de manera general, y yo tengo una órbita periódica de orden finito, entonces yo puedo asignar una curva que recorra la órbita periódica y si yo soy capaz de garantizar que bajo isotopía puedo deformar la curva a ella misma relativa a la órbita periódica, entonces yo puedo garantizar que esa órbita periódica es una órbita periódica de orden finito. Entonces, este resultado lo que me permite es convertir el problema de encontrar órbitas periódicas en problemas de asociar una curva y estudiar la clase de isotopía asociada a esa curva, estudiar el mapping class group asociada a esa superficie en particular, que es el TOR. Esta es la idea, básicamente. Voy a pensar, bueno, entonces si la estrategia ahora es pasar curvas y con esas curvas intentar determinar si puedo hacer homotopía sobre ellas y recuperar la curva, entonces de alguna manera hay que elegir una manera, hay que definir una manera de trazar la curva y pasarla por la órbita periódica o por cualquier órbita periódica que yo pueda asignar para ese homomorfismo. Esta es la idea de la curva que se quiere colocar. Y obviamente esta curva pues tiene unos significados en relación al vector de rotación que conforma, que está definido para una órbita periódica en particular. Entonces, bueno, este es más o menos el tipo de curva que queremos buscar, ¿no? Lo estamos pasando a intentar asignar una curva a una órbita periódica y determinar si esta curva, una vez yo aplico el homomorfismo, soy capaz de recuperarla por homotopía. Bueno, aquí hay una definición
que básicamente me dice cómo yo voy a relacionar las curvas y las órbitas. No voy a desgastarme ni a desgastarlos ustedes intentando decir qué es eso que está allí, pero pues tal vez este diseño ayude un poco más a dar una idea de qué es lo que se quiere hacer. Entonces, esto es un diagrama pues bastante simplificado, idealizado, que no corresponde en nada a la realidad, pero pues que ayuda a ilustrar lo que está pasando. Entonces, dada una órbita, yo tengo su vector de rotación, yo sé exactamente cuántos puntos corresponden a esa, conozco su periodo, sé en dónde están ellos más o menos ubicados, y lo que yo hago es asignar cómo pasar la curva sobre esa órbita periódica eh, con estas correspondencias que están acá. Y aquí hay unas dos zonas donde me da la libertad de yo asignar puntos que no van a estar en estas zonas determinadas. Estos están fijos y determinados por el vector de rotación. O sea, yo no puedo elegir cuántos están ahí, sino tengo una órbita, tengo su vector de rotación y sé exactamente cuántos hay aquí, cuántos hay aquí, cuántos hay aquí. Y aquí tengo la posibilidad de tomar otros puntos de esa órbita sobre estas dos regiones. Y aquí pues tengo un problema básicamente de combinatoria, porque para puntos en estas regiones lo que yo estoy diciendo es que yo puedo poner puntos de la órbita en cualquiera de estos arcos y cada vez que yo tome una elección, tome una combinación, tengo una órbita periódica distinta. Visto de una manera más simple, y a través de un ejemplo, yo voy a considerar una órbita periódica que tenga vector de rotación racional de esta manera. Entonces, para una órbita que tenga vector de rotación así, yo puedo elegir diferentes órbitas. Esta órbita en particular tiene, este vector de rotación nos da información de la órbita. Entonces nos dice que este 3 nos indica que tenemos 3 puntos en esta región. Este 2 nos dice que tenemos 2 puntos en esta región. Y para poder ir de aquí, una órbita, para poder ir de acá a acá por el homorfismo, está obligada a transitar por este lugar. Entonces tenemos también 2 puntos aquí. Y los que faltan para completar el periodo, entonces son estos que están en rojo, que yo los puedo elegir de diferente manera. Lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, o puedo coger los dos y ponerlos acá en un mismo arco, o ponerlos acá, o ponerlo en cualquiera de estos arcos. Cada una de esas configuraciones o esa combinatoria me da una órbita periódica distinta. Y este lenguaje, pues es un lenguaje que yo utilizo para poder decir dónde están los puntos y cómo se relacionan con los arcos. Los arcos también se les asigna una nomenclatura para poder caracterizarlos. Y pues esto es una curva cerrada simple que yo la puedo ver de esta manera. Y al verla de esta manera, esta visualización me permite reconocer hacia dónde van los puntos por la acción del homomorfismo y luego intentar descubrir o imponer algún tipo de condición para poder determinar si cuando yo aplique el homomorfismo sobre esta órbita periódica en particular, yo puedo hacer homotopía sobre la curva y volver a la curva. Básicamente, tal vez lo más importante de decir en esta primera parte es que este resultado nos dice que de manera que no está ahí escrita, básicamente nos dice que las órbitas periódicas de orden finito son aquellas que en el levantamiento universal, en el recubrimiento universal del Tor, en R2, ellas se comportan como traslaciones. Entonces, este teorema simplifica de alguna manera y nos dice qué tipo de órbitas en particular estamos buscando. Y eso lo que nos dice, entonces, es que si yo separo un poco el comportamiento de la curva y de los puntos, si esto se comporta como una especie de rotación, entonces las órbitas que yo estoy buscando son exactamente esas órbitas eh, eh, que necesito o las que quiero caracterizar. Lo que está aquí escrito es la simbología asociada a una elección de una órbita periódica que tiene este vector de rotación en particular. Fijado un vector de rotación, entonces yo tengo distintas órbitas que satisfacen este vector de rotación en una cantidad finita y quiero saber exactamente cómo son, cómo se describen ellas. Y una vez las describo, quiero saber cuáles son las del tipo que estoy buscando. Entonces, la tarea es relativamente simple porque es
describir las órbitas periódicas con una simbología adecuada. Y una vez yo las describo, intentar decir, bueno, de esas que usted tiene ahí descritas, cuáles son de ese grupo que estás intentando agrupar, que son las de orden finito. Aquí hay ya una versión de pronto un poco más real, una órbita periódica distribuida sobre esas dos zonas y más o menos yo cómo percibo una curva. Todo este trabajo es desde el punto de vista isotópico, porque estas curvas yo las puedo pasar. Yo puedo coger, por ejemplo, esta curva y ponerla a doblar aquí, a dar vueltas todo lo que yo quiera, pero bajo homotopía o bajo isotopía, yo pues básicamente tengo esta misma versión de la curva que transita esta órbita. Aquí tengo la órbita descrita simbólicamente y aquí se asigna una secuencia de orden. Yo tengo un orden predeterminado acá sobre esta sección, tengo un orden acá y con ese orden yo puedo utilizar esa información para poder intentar determinar qué tipo de órbita yo tengo acá. ¿Qué órbitas yo puedo encontrar? Puedo encontrar de tipo, de acuerdo a la clasificación, un teorema de clasificación de Niels Thurston, tengo de orden finito o puedo tener de tipo pseudoanoso, que son pues generalizaciones del pseudoanoso. Lo que sigue aquí es básicamente las reglas que yo necesito imponer para poder determinar cuáles de esas órbitas son las del grupo que yo estoy buscando. Y esto pues son como una serie de pasos que me permiten decir a mí, mire, si yo tengo las órbitas y tengo esta codificación puesta de cierta manera, entonces yo puedo separarlas, les pongo un nombre, un foldable, pues tal vez es un nombre ahí que no sé si es el más sensato, pero pues fue el que se escogió para poderlas llamar. Y básicamente lo que dice es que estas curvas se puedan desdoblar. O sea, que yo pueda desdoblar la curva para volver a recuperar las secciones entre ellas. Si yo tengo una condición sobre la órbita, entonces puedo imponer una condición sobre la curva. Y lo que dice aquí es que yo puedo pasar buenas curvas sobre esas órbitas. Hecho todo esa, montado toda esa arquitectura, o sea, montado toda esa estructura, entonces aquí de pronto un ejemplo, cojo un vector, una órbita que tiene vector de rotación racional de esta manera. Aquí está su secuencia simbólica. Esta es una de las elecciones que podemos tomar que satisfacen. Esta es una órbita periódica que realiza este vector de rotación. Aquí está la secuencia simbólica y aquí está pues un orden determinado en esta franja y en esta franja. Esta que está aquí tiene exactamente el mismo vector de rotación y la única diferencia entre estas dos es este símbolo que está aquí. Aquí hay un símbolo A3 que representa este punto de la órbita periódica en esta sección. Noten que aquí está entre estos dos A4 y, perdón, y aquí el punto está antes de los 0 a 4. Ese pequeño cambio en la secuencia simbólica nos puede dar una dinámica completamente distinta para dos secuencias simbólicas muy similares. Y entonces, pues la tarea es precisamente intentar separarlas a pesar de esa aproximación en términos de la secuencia, poder separarlas y agruparlas de una buena manera. Entonces aquí hay eh, yo puedo pasar la curva de esta manera y puedo pasar la curva de esta manera también. Y básicamente este ejemplo lo puse para indicar que las condiciones impuestas son condiciones necesarias más no suficientes. O sea, si tengo los puntos con ciertas reglas aquí, entonces yo puedo pasar una buena curva, pero pues no me puedo devolver. Estos son los dos resultados que básicamente dicen que si yo tengo las condiciones que yo impuse, entonces yo puedo obtener órbitas del tipo que estoy buscando. Aquí ya una visualización un poco mayor es, cogí la órbita periódica, la misma que estaba mostrando allá arriba. Esto que se muestra es la acción del homomorfismo que hizo el homomorfismo sobre la curva. Ella deforma la curva de esta manera, obviamente relativa a la órbita periódica. Y en particular, si yo cojo y empiezo a empujar estos arcos, si hago isotopía sobre estos arcos, yo vuelvo exactamente a la curva
que tengo acá, homotópicamente hablando. Entonces, eso me dice básicamente, bajo esos criterios que estoy eligiendo, que esas órbitas son del tipo que yo estaba buscando. Y todo ese montaje era con el propósito y la manera como se elige también las caracterizaciones, era con el propósito de poder, de tener una manera algorítmica de definir esas órbitas y luego intentar listar de una manera más o menos sensata órbitas periódicas que satisfagan vector de rotación y llevarlo a un algoritmo computacional, intentar escribir un algoritmo que me permitiera hacer toda esa tarea computacionalmente. Entonces, se hizo en particular en MATLAB, la aplicación. Entonces, aquí en este dibujo yo tengo un vector de rotación. Este que está acá, este KN, P1 y P2, pues corresponden a los números que acompañaban ese vector de rotación que estaba escrito así, por ejemplo. La separación es porque cada uno de esos números tiene un papel ahí y está jugando, tiene un sentido ahí. Entonces, por eso es esta separación. Y me dice, cuando yo aplico el S, que tengo 3 órbitas periódicas, que son estas, descritas bueno, con un tipo de simbología, y que estas órbitas satisfacen las condiciones impuestas, y que estas órbitas son órbitas periódicas de orden finito, que se describe con la palabra foco. Y por último, pues simplemente, pues ya una vez usted ha hecho todo eso, empiece a mirar cómo las tiene, o sea, cómo aparecen ellas. Entonces se da uno cuenta que si yo fijo vectores de rotación, aparece una cantidad de órbitas periódicas que satisfacen ese vector de rotación, y de estas pues el algoritmo pues tiene que clasificar cuántas hay del tipo que estoy buscando. Entonces, cuando tengo vectores de rotación pequeños, o sea, tengo unas órbitas periódicas pequeñas, pues se espera que la mayor parte de ellas sea orden infinito, pero a medida que el vector de rotación va creciendo, empieza a separarse la cantidad de órbitas que yo puedo definir. Este es un vector de rotación pequeño, pero tengo 680 órbitas que realizan ese vector de rotación distintas, y de esas 680, 499 satisfacen la relación que se impuso. Por consiguiente, una vez pues probado todos esos resultados, garantizarían que son órbitas periódicas de orden finito, y a medida que yo voy aumentando los vectores, pues las cosas se van poniendo cada vez más críticas. ¿Qué se esperaba al inicio de este trabajo? Que se esperaba que hubiera una manera sensata de decir o de agruparlas y decir, dada la característica de este vector de rotación, yo puedo decir claramente cuántos son. Eso no pasó. Eso no pasó, y obviamente pues le quedan a uno preguntas abiertas alrededor de, bueno, ¿y cómo es el comportamiento en relación a esas órbitas? ¿Cómo aparecen ellas? No aparecen de una manera organizada, no aparecen de una manera estructurada, a pesar de que pues son cantidades finitas de órbitas. Y hasta aquí pues es básicamente lo que se ha conseguido. Eso sería pues todo, y aquí pues algunos referentes bibliográficos usados para poder encontrar esas órbitas. Eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Gracias. Oiga, Germán, está muy interesante la charla. De pronto. Una pregunta. ¿Tú sabes si esta teoría tiene alguna relación con la teoría de nudos, la teoría de cobordismos? Porque es que veo muchas similitudes allí, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de cobordismos veo allí unas leyes de composición cuando muestran los diagramas, ¿no? De leyes de composición de homomorfismos, ¿no? Donde los homomorfismos pueden ser estas órbitas que tú muestras allí. Veo mucha relación, por ejemplo, con la notación que usas, ¿no? Y algunos tipos de notaciones en la teoría de nudos, y veo mucha relación con la teoría de homotopía también, ¿no? Eh, o sea, tengo la impresión de que esto de alguna forma se puede conectar con algún funtor entre esos dos tipos
de teorías. ¿Sabes alguna cosa de eso? Si hay algo. No, la respuesta así rápida, no, no. Yo pasé por muchas ideas a la hora de intentar buscar una buena herramienta que me permitiera agrupar, clasificar y separar. Dentro de todas esas herramientas, de pronto esta fue como la maquinaria más que funcionó en ese caso en particular. Eh, Paralelo a esto estaba intentando con una otra teoría que es una teoría de laminaciones y triangulaciones de superficies y utilizar triangulaciones sobre superficies para poder también clasificar, y se conecta con teoría de tranzas en ese lenguaje, y se pueden decir cosas, pero desafortunadamente hasta el momento, a la hora de usted querer agrupar y decir, mire, de estas son exactamente las que estoy buscando, no tengo nada Ah, adelantado. porque Pero sí hay claro. conexiones, sí hay varias conexiones, yo diría, pero pues hasta ahora no funcionales que hayan arrojado resultados. Sí, porque ahí lo que mencionaba, ¿no? La teoría de tranza tiene mucha relación con eso, ¿no? Y hasta en Sí, la parte combinatoria, ¿no? Que haces ahí con, exactamente. también tiene mucha relación. Sería muy interesante de pronto ver si hay alguna conexión interesante entre esas teorías, ¿no? Sí, Así. si se da que salga esa otra estructura, o sea, esa otra manera de pensar y de clasificar, de pronto en otra charla estaremos hablando mire, si lo vemos desde esta manera y con esta construcción, tal vez tenga una mejor manera de agrupar y clasificar que me den conclusiones más específicas sobre el problema. Bueno, muchas gracias por su charla interesante. Y sobre la pregunta del colega, lo primero que puede aparecer es teoría de tres variedades, donde aparecen pegados de dos, que pegan por toro, con un difeomorfismo de toro. Tal vez es una de aplicaciones, pero mi pregunta es, no entendí, ese difeomorfismo que se puede describir en esa manera combinatoria, es cualquier difeomorfismo, No. o homeomorfismo de toro. Entonces, dos preguntas. ¿Es cualquier o es homeomorfismo que tiene esa propiedad específica? Y si se puede describir esa propiedad por unas condiciones sobre el homeomorfismo. Entonces, no, en otros términos, mejor dicho. Y otra pregunta justamente es, ¿sirve para difeomorfismos o no? Misma cosa. O acá usamos justamente el hecho que es homeomorfismo. Sí. Respecto de la primera pregunta, es la pregunta, es hacia donde se quiere ir, intentar generalizar, ¿no? Intentar generalizar en particular, la teoría de rotación es válida sobre homomorfismos que son isotópicos a identidad sobre superficies. Esta teoría, así como yo la describo acá, es válida o fue originalmente definida sobre anillos, ¿sí? Y lo que se intentó fue generalizar esa idea al caso del toro, ¿cierto? Pero no está caracterizada para cualquier homomorfismo sobre el toro, sino para el que estoy describiendo en particular. Claramente hay propiedades que se mantienen y que se pueden generalizar a cualquier toro, que es eh, ah, el, el resultado que da origen a pensar de esta manera, que es este es válido de manera general y me dice que lo que yo estoy haciendo es válido para cualquier homomorfismo isotópico de la identidad. Aún así, la regla o la condición no es tan práctica al final de cuentas, porque estoy eligiendo pasar del lenguaje de órbitas periódicas a un lenguaje de pasar curvas sobre órbitas periódicas. Entonces no se ve muy práctico a la hora de implementar, ¿sí?
pero pues como resultado es válido de manera general para cualquier homomorfismo definido sobre el toro. Ahora, ya las condiciones impuestas para este en particular son válidas de alguna manera para este en particular que estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, puede ser que alguna de ellas se pueda generalizar, pero no lo podría decir aquí, no sería así. La segunda pregunta, espero que... Ahí, ya. Que pena, le entendí que está estudiando justamente este homeomorfismo. Sí, Por eso. sí, correcto, correcto. En el caso de difiomorfismos, también se revisó en algún instante, se determinó si tener algún concepto de suavidad me permitía ganar algún tipo de información que pudiera utilizar para describir las órbitas. Al final de cuentas, la tarea es intentar describirlas y clasificarlas y organizarlas, lo cual es una tarea que puede ser altamente dispendiosa porque no es muy productiva. Usted elige muchos caminos, pero al final como que ninguna te agrupa. Encuentras cosas sueltas y eso pasó varias veces. Se hizo de varias maneras. Encontraba cosas que parecían que ya iban a funcionar, pero cuando llegabas a agrupar, quedabas en el aire nuevamente. Entonces, hasta ahora eso es lo que está funcionando. Listo.